Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a Eurodosis, a un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Juan Luis Manfredi Sánchez, es catedrático de Periodismo y Estudios Internacionales acá en nuestra universidad, en Castilla-La Mancha. También es asesor en política, negocios y en geoeconomía. Fue catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Washington, durante el periodo 2021 a 2024. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Todo bien? Todo bien, aquí todavía superando la resaca electoral, con muchas novedades, con un cambio radical en el gobierno de los Estados Unidos y pendiente, ¿no?, a la expectativa de por dónde va el mundo. Sí, no, imagínate. Por eso es lo que te quería preguntar. Me parece muy curioso cómo es la diferencia de una jornada electoral en Estados Unidos respecto a España. Si se vive de forma muy diferente y cómo está el clima social allá en Estados Unidos. Yo creo que la jornada es distinta, ¿no? En España estamos acostumbrados a que el resultado electoral sea rápido y, digamos, a las 10 de la noche ya sabemos más o menos a un 90% cómo va a quedar el Congreso, ¿no? Yo creo que ahí empieza todo, ¿no? Tenemos un modelo de democracia parlamentaria que elige presidente a través del Congreso y es de manera rápida y efectiva. En Estados Unidos, en cambio, tenemos un régimen presidencialista donde estamos votando a una persona. Estamos votando a una persona por encima del partido. Y esto vale para el Congreso, pero también vale para la presidencia. Esa fidelidad del representante hacia su territorio y no tanto hacia el partido es novedosa para mí, es diferente, es distinta al modelo español. Y luego la otra parte que también es distinta es la lentitud en el recuento, que incluso tarda días, a veces semanas, en confirmar todos los datos paso a paso, ¿no? Porque cada condado, cada estado y luego cada condado puede tener una norma para el recuento de votos y algunos pueden empezar a contar el mismo día, otros tienen que esperar 24 horas a que se termine el periodo de votación, otros votan y eligen por correo y no se puede abrir esos sobres hasta que ha cerrado el proceso electoral. Digamos que es un modelo muy, muy particular. Y a propósito de esto, ¿por qué pensás que ganó Donald Trump? Porque al final las encuestas estaban muy empatadas entre Harris y Trump, y al final Trump logró ganar en todos los estados clave que estaban hasta último momento. Entonces, ¿por qué pensás que se dio esto y cómo pensás que va a ser este segundo mandato de él? En primer lugar, las encuestas nos dan una fotografía de la realidad y eso significa que nos daban esa pista de que había un empate, ¿no? Hay unos Estados Unidos muy polarizados que tienen, pues tienen dos formas de ver el mundo, una mirada más aperturista, más abierta, una mirada más liberal, internacionalista, y otra mirada más nacional conservadora, de mirada hacia adentro, política industrial, política agraria y pocas aventuras en el exterior, ¿no? Esa es la América que yo conozco, la América con una doble mirada sobre sí misma y sobre el mundo, y tiene, por supuesto, un interés radical en, en cómo votamos, ¿no? Yo pienso que el resultado electoral nos va a dar un bienio 25-27 que yo he denominado el rodillo maga, ¿no? ¿Por qué? Porque controla el Congreso, controla el Senado, controla la presidencia, controla el Tribunal o Corte Suprema. Bueno, va a haber poca oposición dentro de los Estados Unidos a un modelo de país, a un modelo de sociedad y también a un modelo, a una idea de estar en el mundo. Eso te quería preguntar también. Sí, porque el concepto de este rodillo humano me parece muy interesante. Pero, entonces, ¿pensás que Donald Trump va a poder tener como un poder absoluto dentro de los Estados Unidos? Bueno, va a tener un poder muy relevante. Yo no diría un poder absoluto, que lo voy a reservar esto para otras categorías y otros regímenes, ¿no? Poder absoluto incluiría las universidades, la prensa, los movimientos sociales, la sociedad civil, y eso desde luego no está bajo control ni de Donald Trump ni del presidente Joe Biden, ¿no? Eso en Estados Unidos hay una enorme, una vida activa fuera de la política que hace política fuera del sistema, fuera de los partidos o de las instituciones, ¿no? Pero sí que espero que el rodillo maga cambie algunas políticas sociales, cambie alguna idea, algún mínimo avance que habíamos tenido en protección de salud pública. Pienso que habrá problemas para extender los derechos de la mujer, o pienso que habrá problemas para la protección de algunas minorías vulnerables, porque no es esto lo que está en el programa del trumpismo. Y respecto a la política ya internacional,
¿Cómo pensás que va a ser el orden mundial, el nuevo orden mundial a partir de ahora con la victoria de Trump? ¿Ves a Trump respecto a Europa como una amenaza o como una oportunidad? Yo personalmente considero que puede llegar a ser una oportunidad para ya por fin Europa pueda ser más independiente estratégicamente en la defensa y que empiece también con su objetivo de regulación de una vez por todas y de reducir esa diferencia que hay en innovación entre Estados Unidos y Europa. ¿Vos qué pensás? Yo creo que hay dos formas de ver la relación con Trump, ¿no? Las relaciones transatlánticas van a cambiar. No voy a decir deteriorar, vamos a esperar un poco, vamos a darle por lo menos 100 días al trumpismo, pero desde luego nos lleva a despertar. ¿Qué significa despertar? Bueno, yo he seguido la campaña con mucho interés y el presidente Trump y la vicepresidenta Harris, ninguno de los dos tiene interés en Europa. Europa es un continente que ya damos por supuesto, que ya está en el sistema, que es de los nuestros, digámoslo así, y los dos están animándose o animaban a retirarse paulatinamente. Retirarse significa Estados Unidos tiene en su cabeza una preocupación principal, que es China, y todo lo que no sea China le interesa poco, incluyendo Oriente Próximo, América Latina, Rusia, le interesa poco. No digo que no esté en su agenda, simplemente cuando uno lee los documentos de estrategia de seguridad nacional, cuando uno lee las entrevistas o lo que fuera, simplemente son temas de los que no se habla. Si no te habla, si no lo hablas es porque no te interesa mucho, ¿no? Para Europa es una amenaza cuando el trumpismo decide hacer esto de forma avasalladora y rápida. Si imponen aranceles el 21 de enero del 25, cuando toma posesión el presidente Trump, o sea, al día siguiente, vaya. Si abandona la estructura de la OTAN, si hace estas cosas de forma muy sonora, digámoslo así, sí es un riesgo evidente, ¿no? Yo creo que no sucederá y voy a intentar ser optimista, un poco en línea con lo que tú mencionabas, y pensar que para Europa es una oportunidad para separarse, para madurar, para crecer y para tener las inversiones en materia de seguridad y defensa que necesitamos. La única parte que me hace ser menos optimista es que en los últimos 8 años, desde 2016, pues ya teníamos avisos de que Estados Unidos estaba mirando hacia China. Es más, si quieres, yo diría que desde Obama. Obama inaugura esto que se llama el Pivot to Asia, la mirada asiática. Nos interesa más China y el Pacífico que cualquier otra cosa que suceda en el Atlántico, ¿no? Ese es un cambio de paradigma gigante para las relaciones transatlánticas y bueno, pues tenemos que aprender a navegar ahí. Y ahora trasladándonos más al conflicto con Ucrania. Trump, se hizo muy famoso en la campaña que dijo que podía terminar la guerra en 24 horas. Esto lo ve más como, ahora, en la práctica obviamente una guerra en 24 horas es muy difícil pararla, pero ¿pensás que esto es una estrategia para ganar votos o realmente es posible que pueda parar la guerra? ¿Y cómo pensás que la puede parar? Empiezo por lo primero. La estrategia electoral de Trump consiste en decirle a sus votantes que él no tiene interés hacia lo que sucede en el exterior y que Estados Unidos no va a pagar las facturas de los conflictos de terceros, ¿no? Esa es su dinámica, ¿no? Ahora bien, ¿es esto posible? No, no es muy posible, honestamente. No es posible porque abandonar Europa significaría dar una victoria clara a China, que es quien está apoyando a Rusia. Por tanto, no sería muy inteligente que Rusia ganara de forma visual, de forma muy drástica en Ucrania. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se puede parar la guerra? Se puede parar con unas medidas para el armisticio que supongan la derrota de Ucrania, básicamente, y esa derrota significa el reconocimiento de Crimea, Donetsk y Lugansk como territorio ruso y la renuncia de Ucrania a cualquier tipo de independencia, si me lo permitas, ¿no? Sería convertir a Ucrania en un estado vasallo, sería convertir a Ucrania en un estado que no tiene soberanía. Es una mala decisión, muy mala decisión, pero es bastante probable en la mirada trumpista del conflicto. Sin embargo, como Trump es incoherente en su acción y su palabra, pues los primeros nombramientos que vemos como secretario de Defensa, secretario de Estado, pues han sido muy agresivos contra Rusia. No sé muy bien cómo se va a gestionar, cómo se va a cocinar todo ese cóctel cuando tienes a Trump, que tiene buena relación con el presidente Putin, pero en cambio tienes un secretario de Estado y de Defensa que abogan por el envío de misiles de largo alcance y la defensa de Ucrania hasta las últimas consecuencias.
Y hablando de esto a nivel geopolítico, ¿vos pensás que Europa y Estados Unidos deberían converger más y seguir manteniendo una actuación conjunta respecto a la OTAN y a nivel internacional? ¿O Europa le conviene más independizarse y trazar su propio camino? Bueno, Europa tiene que elegir cómo quiere aportar o cómo quiere crecer en el mundo, ¿no? Lo que yo tengo claro es que estamos ante la vuelta del realismo, el realismo político, donde las potencias defienden sus intereses, incluso yo diría a la manera de la manera rusa, ¿no? Defienden lo que llaman sus zonas de influencia, ¿no? Esferas de influencia. Esto deja a Europa en una posición que tiene que decidir cómo se va a relacionar con las dos grandes potencias, con China y con Estados Unidos, y cómo va a ser capaz de tener un perfil propio. De manera natural, creo que Estados Unidos y Europa tienen una relación más fácil, más basado en valores, más basada en economía de mercado, en el respeto a las normas. Tiene más sentido al comercio global, ¿no? Tiene más sentido actuar juntos. Pero desde luego deberíamos de trazar un camino propio, un perfil propio que nos permita recuperar inversión, que nos permita reducir la brecha de la innovación, es decir, que nos permita mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí tienes el informe Letta, el informe Draghi, hay pistas muy claras de que Europa necesita tomarse en serio que es un mercado único, tomarse en serio que se puede hacer política de manera conjunta, tenemos que mutualizar nuestras deudas. Bueno, nos queda mucho por hacer y para eso necesitamos más voluntad política europeísta y menos Estado-nación a la húngara o a la francesa a veces también a la italiana. En fin, demasiados países europeos tienen la mirada puesta más en el desarrollo nacional o nacionalista que en la mirada europea. Pero ves que esto puede llegar a ser posible porque al final en los países europeos cada vez vamos viendo que están más polarizados. Entonces pienso que al final, si en su política interna están polarizados, que haya un sentimiento europeísta es muy difícil. El otro día justo lo hablábamos en el Centro de Estudios Europeos, sobre esa dificultad de construir un sentimiento nacionalista europeo. ¿Cómo pensás que se podría construir un sentimiento así? Bueno, Europa es la suma de muchas Europas, ¿no? Hay una Europa del sur, una Europa del norte, hay una Europa meridional que frisa con el Mediterráneo, hay una Europa que mira al mar Báltico, hay una Europa que tiene en su memoria la opresión comunista, hay otra que siempre ha sido parte del mundo libre, por decirlo de alguna manera. Congeniar todas estas identidades es difícil, ¿no? De hecho, nuestro lema es ricos en la diversidad, ¿no? Yo creo que esto es Europa, ¿no? Intentar unificar Europa como un territorio único es una mala idea. Sin embargo, federalizar nuestras deudas, mutualizar nuestros bonos, avanzar hacia un mercado único de la energía, del mercado de capitales y bancario, esas son medidas políticas muy concretas que afectan a la calidad de vida del ciudadano, a la calidad de vida del europeo, y que puede, yo diría que confirmar o que puede mejorar el proyecto político europeo. Y también, por último, ya preguntarte, ¿vos pensás que hay una desglobalización o es un fenómeno que solamente está experimentando cambios y está transformando la globalización hacia otra cosa? Mis tesis sobre la desglobalización tiene una base política o de filosofía política. Me explico. En la globalización clintoniana, en los años 90, cuando cogimos los dividendos de la paz y empezamos a dirigirnos hacia un camino, todos estábamos alineados en dos ideas, ¿no? Democracia liberal y economía de mercado. Y todos los países aspiraban a esto de alguna manera, ¿no? Empezando por China, por Rusia, por el país que tú tengas en la cabeza, ¿no? En los felices 90, con Internet, con la CNN, bueno, pues había ese deseo de que la democracia era el sistema representativo y era conveniente para todos y que una economía de mercado nos llevaría al crecimiento comercial y económico de todos los países. Ese mundo se ha desvanecido. Cuando hablo de filosofía política me refiero a que aunque los flujos comerciales se mantienen y uno puede ver los datos del FMI, del Banco Mundial o de quien quiera comprobar esos datos, la globalización comercial no va a desaparecer, pero la globalización política no existe. No hay nadie que tenga el deseo de liderar, no hay nadie que vaya a arriesgar
su proyecto, por esto que llamaríamos las obligaciones soberanas, ¿no? No hay nadie que vaya a prestar atención a los bienes públicos globales, y ahí puedes mencionar cambio climático, puedes mencionar los derechos de las poblaciones vulnerables, puedes mencionar el cuidado del medio ambiente. Los estándares tecnológicos están en cuestión, ¿no? Por eso hay algunos países que han vetado el 5G chino, hay otros que no quieren inversión anglosajona. Estamos más cerca de una ruptura de Internet que de una globalización real, ¿no? Y por eso pienso que no es realista seguir hablando de la globalización, y creo que es más oportuno empezar a hablar de la era en esta post-Guerra Fría de la desglobalización. Bueno, Juan Luis, muchas gracias de verdad por haber venido, fue muy interesante. Me encantaría seguir charlando mucho más tiempo, pero bueno, ya no tenemos mucho tiempo. De verdad que muchas gracias. Te agradezco si quieres decir unas palabras. Nada, gracias a ti, seguro que hemos abierto algunos caminos. Más adelante exploramos algunas de estas ideas de desglobalización, política y tecnología, el futuro del liderazgo europeo. Hay mucho en el menú, te lo aseguro. Nada más que vienen tiempos interesantes ahora. Sí, es verdad aquello de que para nosotros es estupendo que haya sido elegido Donald Trump, porque nos va a cambiar el tablero completamente. Sí, para analizar es la mejor época. Ahora, si me preguntas lo que pienso o si es bueno para otras cosas, a lo mejor no es tan bueno, pero para el análisis, para la conversación, para la docencia, viene un tiempo Es un cambio. fascinante. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos una vez más. Y nada, nos vemos la próxima.